la República. Presidenta. Gracias, senador. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor Alejandro Gers Manero, fiscal general de la República, licenciado Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de Presidencia de la República, senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, señores distinguidos invitados, distinguidas invitadas, compañeras y compañeros senadores. En nombre del Senado de la República, les doy el más afectuoso saludo y bienvenida a esta Casa del Federalismo. Hace 25 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convirtió en un verdadero tribunal constitucional al ser la última instancia intérprete de nuestra Carta Magna. Al mismo tiempo, inició un proceso institucional para asegurar la profesionalización y el fortalecimiento de la institución a través del Consejo de la Judicatura Federal. Todo esto con el objetivo de consolidar el Estado de Derecho y hacer valer las garantías y los derechos humanos de las y los mexicanos. En este sentido, sin duda hoy tenemos en el Poder Judicial avances en el acceso a la justicia y en el imperio de la ley en México. Sin embargo, todos sabemos que aún queda mucho por hacer. De ahí la importancia de este encuentro. En la nueva etapa que vivimos es necesario revisar los retos y plantear propuestas que nos permitan construir un poder judicial más eficiente, con mayor transparencia y erradicar cualquier práctica que desvíe a los impartidores de justicia de la honestidad. Necesitamos un poder judicial renovado y fortalecido. En este sentido, al reconocer la capacidad, el talento, la voluntad y la visión de todos ustedes, como mujer quiero subrayar un aspecto que mis compañeros y compañeras del Senado hemos externado en múltiples ocasiones. Me quiero referir no solo a la paridad de género en los cargos públicos, sino a la igualdad sustantiva en todos los procesos de procuración de justicia. En el caso del Poder Judicial, el mandato legal del Consejo de la Judicatura Federal para incorporar una perspectiva de género de manera transversal y equitativa es un avance que reconocemos, pero aún requiere un mayor esfuerzo para materializarse en la realidad. Por ello, es necesario valorar la pertinencia de profundizar una reforma jurídica que propicie una verdadera paridad de género al interior del Poder Judicial por medio de acciones afirmativas que permitan garantizar la alternancia de géneros y la igualdad en todo. La excelencia, el profesionalismo, la objetividad, la imparcialidad, la independencia, la antigüedad y la igualdad sustantiva deben de prevalecer como principios rectores en la conformación y actuación del Poder Judicial. De lo que se trata, al final de cuentas, es de fortalecer nuestro sistema democrático federal, republicano y laico, como lo establece nuestra Constitución. Lo que México requiere es un régimen apegado siempre a los principios de la división de poderes, en el que las instituciones colaboran unas con otras en beneficio de la sociedad, respetando su autonomía. En esta nueva etapa debemos garantizar un régimen democrático con un auténtico equilibrio y ocuparnos con el mismo afán por la justicia que permita el goce ordenado de derechos y libertades de las personas en sus vidas cotidianas. Entre los dos poderes, el legislativo y el judicial, existe una alianza indisoluble e indestructible, que hoy se refuerza con encuentros como el de este día. La razón es muy sencilla. Todos tenemos el mismo objetivo: el bienestar, los derechos humanos y el desarrollo de todas y todos los mexicanos. Sean pues bienvenidos al Senado de la República
donde apostamos a que este diálogo franco y respetuoso que aquí tendrá lugar sea para el bien de las instituciones, pero sobre todo en beneficio del pueblo de México. Mucho éxito y bienvenidos. El Senado de la República agradece la presencia de todas y de todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí presentes, de las consejeras y los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, de las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de las escuelas de Derecho agrupadas en la Asociación por la Excelencia Académica en la Enseñanza de Derecho, fundamentalmente de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Libre de Derecho, el ITAM y la Universidad Iberoamericana, y también agradece la presencia de la Barra Mexicana de Abogados, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y del Ilustre Colegio Nacional de Abogados. Tiene la palabra el licenciado Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia de la República. Por favor, licenciado Scherer Ibarra. Muchas gracias, señores senadores. Muchas gracias, doctor Monreal, por su hospitalidad. Uno de los grandes objetivos de esta cuarta transformación es el fortalecimiento del Estado de Derecho y del sistema de administración y procuración de justicia. Hoy el Poder Judicial enfrenta grandes retos que evidencian la necesidad de revisar nuestro sistema de justicia y realizar cambios al interior que tengan como resultado devolver a la sociedad la confianza en las instituciones que la integran. Desde la perspectiva del Estado de Derecho, un adecuado acceso a la justicia y mecanismos eficientes de solución de conflictos generan incentivos para que los derechos fundamentales se protejan y se produzcan consecuencias para quienes transgreden los derechos de otros. Con ellos se reduce la impunidad y la corrupción, al igual que mejora la capacidad del Estado de impartir justicia, así como alcanzar la igualdad y la paz social. No será posible concretar el cambio de régimen y la transformación de México sin reforzar la independencia, calidad y el profesionalismo del Poder Judicial. En esta perspectiva, es necesario realizar cambios en la justicia local y federal a fin de lograr una modificación sustantiva en su operación y entre sus actores, con el objetivo primordial de mejorar el acceso a la justicia, perfeccionar el ordenamiento penal y la impartición de justicia en su conjunto. En este contexto, propondremos reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos. En primer lugar, se propondrá que la autoridad judicial, al momento de individualizar la sanción penal, observe los principios de taxatividad, racionalidad, intervención mínima, proporcionalidad, graduación y congruencia. Segundo, en el artículo 73, fracción 21, se confiere facultades al Congreso Federal para expedir varias leyes de carácter general, a saber, el Código Penal Único, que permitirá contar con una norma homologada, con aplicación en todo el territorio nacional y que garantice un trato idéntico a las mismas conductas punibles, situación que no se presenta actualmente como consecuencia de la multiplicidad de códigos penales en las entidades federativas. Se deja la libre autodeterminación de las entidades federativas, la tipificación de los hechos relacionados con el aborto, la interrupción del embarazo y la eutanasia. La expedición de este código es una propuesta que data de hace más de media centuria y permitirá tener la descripción única de las conductas que constituyen delito en todo el territorio nacional, así como de sus modalidades, grados de participación, gravedad, sanciones y medidas de seguridad, y
la eliminación de criterios jurisprudenciales contradictorios debido a la variedad de normas sustantivas en materia penal. Las leyes generales sobre tipos penales especiales para prevenir y sancionar los delitos de alto impacto y aquellos que así lo ameriten por su importancia y trascendencia. Se propone regular también como mínimo los siguientes tipos penales: secuestro, desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, delincuencia organizada, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas, degradantes y delitos electorales. Estas leyes regularán, al igual que el texto vigente, la distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas y establecerán los mecanismos de cooperación, colaboración, investigación y ejercicio de la acción penal. También se propondrá la expedición de una ley para homologar los procedimientos de procuración de justicia con base en los principios de colaboración, cooperación, concurrencia y auxiliaridad. En la ley respectiva se establecerá por lo menos la regulación en materia de capacitación de los policías como primeros respondientes, la obligación de los policías, analistas, peritos y demás personal de las procuradurías o fiscalías locales y de la Federación de prestar auxilio al Ministerio Público para la investigación de hechos constitutivos de delitos. Las reglas aplicables a las autoridades federales o de las entidades federativas respecto del conocimiento en primera instancia de la probable comisión de cualquier delito. Los criterios de actuación de los policías y del Ministerio Público, tanto de la Federación como de las entidades federativas. El modelo de organización institucional de las procuradurías y fiscalías en las entidades federativas, que deberá incluir la estructura de las áreas de investigación, análisis, inteligencia y servicios periciales, las características de la investigación de los delitos en materia de delincuencia organizada y de aquellos cometidos por 3 o más personas de manera permanente, reiterada, que no caigan en el supuesto de aquella. El contenido, integración y registro de las carpetas de investigación, así como los criterios para su consignación ante los tribunales del fuero común y de los fueros federales. La creación de un registro nacional de carpetas de investigación y las bases de atracción de los casos entre el Ministerio Público de la Federación y de las entidades federativas. En el mismo sentido, propondremos para su reforma a este Congreso la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para dar facultades a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para fijar criterios y emitir lineamientos de actuación que faciliten y mejoren la consignación de las carpetas de investigación en plena observancia de la autonomía de los agentes del Ministerio Público. El legislador fijará los mecanismos de evaluación de las acciones de prevención e investigación del delito, así como de la consignación de los mecanismos, carpetas ante los órganos jurisdiccionales. Por último, se propondrá que las autoridades federales conozcan de los delitos en que incurran los servidores públicos de las instituciones policiales, de las entidades federativas y de los municipios que infrinjan los principios establecidos en el párrafo 9 del artículo 21 de la Constitución General. Con esta reforma se sentarán las nuevas bases para asegurar hacia el futuro un mejor acceso a la justicia para todos los ciudadanos, sin ninguna distinción, a través de la impartición de justicia más cercana a las personas que garantice sus libertades o igualdades. Y así como lo ha mencionado reiteradamente el presidente de la República, esperamos que parta del Poder Judicial su propia reforma. Muchas gracias. Gracias, consejero Scherer Ibarra. Tiene la palabra el doctor Alejandro Gers Manero, fiscal general de la República. Muchas gracias. Señora Presidenta, señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, señoras y señores, después de haber hecho un análisis muy concienzudo y haber dado cuenta de ello a toda la población, la Fiscalía General de la República tiene la convicción absoluta de la necesidad de un cambio fundamental en la procuración y en la impartición de justicia. Los datos son abrumadores, las circunstancias son las más críticas de muchos años, pero hay una situación que nos alienta,
y nos ayuda enormemente. La decisión del Senado de la República de enfrentar esta situación, llevarla a este foro, darnos la oportunidad de que tanto los poderes como los organismos autónomos podamos expresar con toda claridad cuál es nuestro punto de vista y sobre todo que en ese marco nos demos un plazo perentorio para encontrar una solución de fondo a esto que ha generado la crisis que hoy vivimos. Frente a eso nosotros tenemos una necesidad inmediata porque antes del 18 de enero próximo la Fiscalía General de la República tiene que tener sus propios estatutos y su propia ley orgánica de conformidad con el decreto que la creó. Y esto nos está permitiendo no solamente analizar cuáles van a ser las funciones internas que debemos de tener, sino cómo vamos a enfrentar este problema nacional de la Procuración de Justicia, en la que no debemos de perder de vista algo que es fundamental. La inmensa mayoría de los mexicanos estamos sufriendo a diario una situación que no puede ser manejada más que con una decisión profunda y seria de algo que es gravísimo. En nuestro país, de acuerdo con la última estadística del INEGI, se han cometido cerca de 33 millones de delitos en el último año. 33 millones de delitos, de los cuales cerca del 99% han quedado impunes. Si esto no nos mueve a una decisión de fondo y a un compromiso verdaderamente patriótico para sacar adelante esta situación, no va a haber un buen futuro para nuestro país. En esas condiciones nosotros tenemos que entender, pero con mucha claridad, que de los 33 millones, solamente 2 millones se denuncian. Hay 31 millones de víctimas que ya no creen en la justicia, que se tienen que tragar y aguantar y resistir esta situación porque no hay para ellos justicia. Si nosotros no bajamos el nivel de compromiso con la vida diaria, con las relaciones cotidianas de todos los mexicanos, para encontrar un modelo de justicia cívica inmediata, que si ustedes ven las estadísticas, les van a decir que es casi el 80% de esos delitos. No está el problema fundamentalmente, como se ha planteado, en los grandes capos, no, está el problema en las grandes cantidades de víctimas que tiene el país. Si nosotros no entendemos esto y la justicia cívica no es el primer valladar que permita la prevención del delito y la recuperación de la vida comunitaria, nosotros no vamos a tener un buen futuro. En razón de eso, nosotros hemos estado trabajando desde el primer día para crear realmente un buen código de justicia cívica aplicable, útil y eficiente. Y para eso hemos estado cerca de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para conocer cuáles son los puntos de vista del Gobierno de la República frente a esta situación y que nos hagan llegar, como lo han hecho, todas sus propuestas y todos los elementos que el Gobierno considera que son fundamentales. Ahora, gracias a este esfuerzo del Senado, vamos a poder tener la oportunidad de estar con ustedes y de defender los puntos de vista de cada uno de nosotros. Yo vuelvo a celebrar el hecho de que nos permitan esta instancia, pero también les pido con todo respeto que nos permitan también defender cada uno de los temas fundamentales. Vamos a defendernos contra la puerta giratoria, vamos a defendernos contra la impunidad al grado que ha llegado, vamos a defendernos de un sistema de prevención que no está cumpliendo con su deber y que nos está invitando a todos a entrar en una situación que es absolutamente intolerable. Yo creo que este foro tiene que ser un ejemplo fundamental de la preocupación que cada uno tenemos para recuperar la justicia y la seguridad en este país. Entonces, si nosotros para el día 18 de enero tenemos que tener nuestra nueva ley, yo quisiera pedirles a ustedes, de nuevo con mucho respeto, que para el 18 de enero tengamos este cuerpo jurídico en materia penal analizado, discutido y llevado fundamentalmente ante el Poder Legislativo para tener ya
para los mexicanos una respuesta que sea razonable y que realmente crean en nosotros. No hay gobernabilidad si no hay justicia, no hay gobernabilidad si no hay seguridad. Yo les aseguro, y lo hemos hecho en la Fiscalía, no ha habido nadie que sea impune en las acciones que hemos emprendido. Hemos recuperado, y no es el momento para poderlo tratar, muchos aspectos de gobernabilidad y de cumplimiento de la ley. Pero no es esta la instancia para decirles a ustedes lo que hemos hecho. Esta instancia yo la siento para pedirles a ustedes su apoyo y para salir adelante en este proyecto. Lo vamos a trabajar con toda la buena voluntad, la honestidad y la decencia que nuestro país nos lo requiere. Yo les agradezco mucho esta oportunidad y voy a estar a sus órdenes aquí en forma permanente. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, fiscal general. Quien convocó a este acto es la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a este acto que inicia el diálogo para reformar con el Poder Judicial y para el Poder Judicial esta reforma. Este diálogo de alguna manera ha iniciado en lo que va de esta 64 legislatura. Se han presentado tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados o en la Comisión Permanente de todos los partidos, 99 iniciativas relativas a reformas al Poder Judicial de la Federación. Las reflexiones que hagamos, serán el insumo principal para una reforma en esa materia y lo que cada uno de los partidos tiene que decir. Y me han pedido el uso de la palabra quienes integran la Junta de Coordinación Política y se los doy de manera, digamos, breve. Tiene la palabra, en primer lugar, el senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos, a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, al señor presidente de la Suprema Corte, al consejero jurídico, al señor fiscal y, por supuesto, a todos los invitados e invitadas, a mis compañeras y mis compañeros, senadores, nuestra presidenta del Senado, presidente de la Junta de Coordinación Política. Esta convocatoria es muy importante para nosotros. En el grupo parlamentario estamos convencidos de que es indispensable rediseñar un poder judicial más fuerte, más garante de la Constitución, más autónomo. Es indispensable también, estamos claros en esta tarea, reformar desde la Constitución y para ello debemos trabajar juntos, debemos propiciar un diálogo constructivo, sumando a todas las personas que estén interesadas en contar con eso, con un poder judicial que sea signo de confianza, sin sombra de duda en ninguna de sus tareas. Debemos procurar que nuestro Poder Judicial de la Federación pueda, sin ningún tipo de lastre, sin ninguna dependencia, definir su presupuesto, que pueda establecer con toda claridad su disciplina, su actuación, sin injerencias, en una forma libre de regulación. Un Poder Judicial que rompa con los hilos que aún lo atan al Poder Ejecutivo para designar a sus integrantes, para la aceptación de sus renuncias. Considero que no debemos dejar de analizar también el juicio de amparo. Esta es una ley fundamental que puede rediseñarse, que puede replantearse y así devolverle la fuerza, eficacia y, por supuesto, el prestigio que ha ganado más allá de nuestras fronteras. Debemos encontrar la fórmula jurídica que evite la tardanza en la impartición de justicia, los trámites dilatorios, las consabidas chicanas. En resumen, en nuestro grupo parlamentario agradecemos esta oportunidad para que el PRD pueda expresar que estamos listos, que estamos
puestos para trabajar conjuntamente con todas y con todos, con el Poder Judicial Federal, con el Ejecutivo, con la sociedad civil y con nuestras compañeras y compañeros, a trabajar todos por un mejor Poder Judicial de la Federación. Yo celebro que se dé esta oportunidad y que formalicemos este compromiso en este importante evento. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, senador Mancera. Ahora es el turno del coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, senador Dante Delgado Ranauro. Tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta del Senado de la República, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señor fiscal general de la República, señor consejero jurídico de la Presidencia de la República, señoras y señores ministros, señoras y señores magistrados, señoras y señores invitados especiales. El señor senador Ricardo Monreal, compañero presidente de la Junta de Coordinación Política, en cuyo marco se desarrolla este evento, nos permite a todos los grupos parlamentarios hacer uso de la palabra. Movimiento Ciudadano presentó en la Cámara de Diputados en 2003, hace 16 años, un proyecto de reforma constitucional, de Código Penal Único, de Código Único de Procedimientos Penales, Ley de Readaptación Social, Ley de Menores Infractores y Ley de Justicia Cívica. Duerme el sueño de los justos, y no actuar cuando se planteaba permitió la captura de poderes del Estado a nivel municipal, estatal y federal. Desde la formación de los estados modernos se instituyó la división de poderes para evitar que el poder se concentrara en una sola persona. Montesquieu señaló, cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura la potestad legislativa y la potestad ejecutiva están reunidas, no puede haber libertad, porque se puede temer que el mismo monarca o Senado pueda hacer leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. Para evitar este peligro, nuestra Constitución establece un sistema de contrapesos para moderar los excesos de los poderes. Desafortunadamente, no siempre se ha logrado este equilibrio en la administración y distribución del poder, pues hemos padecido presidentes plenipotenciarios y congresos entreguistas. Me pregunto, ¿cómo diputados o senadores pueden ser un verdadero contrapeso si en el pleno de la máxima tribuna del país vitorean al presidente? El Poder Judicial ha sido el único poder que históricamente se ha mantenido firme en la defensa de la Constitución, de la ley y de la justicia frente a los intentos de injerencia del Ejecutivo Federal y la inoperancia del Legislativo. La Suprema Corte de Justicia ha corregido en innumerables ocasiones al Poder Legislativo, emitiendo resoluciones que reconocen derechos que el Congreso se niega a legislar o echando para atrás leyes inconstitucionales. Un Poder Judicial independiente es crucial para el buen funcionamiento de una república constitucional. Así lo expuso Hamilton. La independencia completa de los tribunales de justicia es particularmente esencial en una constitución limitada. Por constitución limitada entiendo la que contiene ciertas prohibiciones
expresas aplicables a la autoridad legislativa, como por ejemplo la de no dictar decretos que impongan penas e incapacidades sin previo juicio, leyes ex post facto y otras semejantes. Las limitaciones de esta índole solo pueden mantenerse en la práctica a través de tribunales de justicia, cuyo deber de ser es declarar nulos todos los actos contrarios al sentido evidente de la Constitución. Sin esto, todas las reservas que se hagan con respecto a determinados derechos o privilegios serán letra muerta. En épocas en que el Ejecutivo ha ostentado un poder desmedido y el Legislativo abdica de su obligación de ser un contrapeso, el amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se convierten en la única alternativa para mantener la legalidad en nuestro país. De ahí la importancia de las resoluciones de la Suprema Corte. Recordemos la frase de Morelos, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Estoy convencido que el Poder Judicial es indispensable para la vida democrática del país y que permitir su desmantelamiento o disfunción es faltar a la Constitución. El sometimiento de los poderes es un acto de deslealtad que genera corrupción. Subordinar la justicia es pervertirla. Yo creo en el Poder Judicial, porque gracias a su independencia y férrea defensa de la ley, pude enfrentar a un presidente de la República y salir indemne. Gracias al Poder Judicial, pude defenderme y recuperar mi libertad. Pude luchar para que el Estado resarciera el daño moral que me provocó y me convertí en el primer mexicano en ganar una demanda de esa naturaleza. Si el Poder Judicial hubiera estado controlado por el presidente o si mi batalla legal hubiese quedado solo en lo local, yo no habría salido bien librado. Por todo esto, estoy convencido de que la independencia del Poder Judicial es indispensable para la vida democrática del país y que permitir su desmantelamiento es un acto de corrupción. Los intentos para intimidar, presionar, coaccionar al Poder Judicial y a la Suprema Corte son actos que no debemos permitir. No se lo toleraremos al Ejecutivo y no se lo permitiremos a quienes estén operando desde dentro el desmantelamiento de la Corte para ponerla al servicio de la Presidencia. No toleraremos operadores del presidente dentro de la Suprema Corte. Como mexicano les digo que no podemos permitir que dobleguen al Poder Judicial ni que vulneren la autonomía de la Suprema Corte. Autonomía que le permite construir un muro de contención frente al poder. Ese muro es la Constitución, la ley y la justicia. Los guardianes de este muro son ustedes, señoras y señores ministros. Tenemos que contener los excesos del poder. Que ningún presidente pueda poner en libertad a un delincuente sin juicio ni sentencia de por medio. Que ningún gobernador pueda ampliar su mandato solo porque controla el Congreso local. Tenemos que combatir las leyes imperfectas y los actos ilegales, porque hay un bien supremo, el Estado de Derecho y la vida democrática de México. La Suprema Corte, ustedes deben resolver controversias y acciones con el mayor sentido de la justicia,
para defender a la nación, para defender a los ciudadanos. Cambios dentro del Poder Judicial, sí, pero no para dejar de ser un contrapeso, sino para ser el mejor contrapeso. Si ustedes quieren hacer cambios profundos para ser mejores, tienen nuestro apoyo. Y si estamos frente a una embestida para que dejen de ser independientes, tienen todo nuestro apoyo. Si deciden defender su independencia, cuentan con nosotros, o al menos cuentan conmigo. Movimiento Ciudadano estará de su lado en esa batalla, porque sabemos, hoy más que nunca, se requiere actuar con visión de Estado, porque lo que está en juego es el Estado de Derecho, la justicia, la democracia. Lo que está en juego es México. Muchas gracias. Gracias, senador Delgado. Es el turno del senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. A lo largo de nuestra historia se han hecho diversas reformas al Poder Judicial, pero creo que ninguna convocada como el día de hoy. Quisiera yo ponerlo sobre la mesa, hablar de que es una reunión inédita, en el que si actuamos con visión de Estado podríamos hacer una gran reforma al Poder Judicial. Por eso me da mucho gusto y saludo al presidente de la Corte, al fiscal general de la República, a la presidenta de la mesa directiva, al consejero jurídico. Saludar al presidente del Tribunal Electoral, compañeras y compañeros senadores, y que, por supuesto, esta reforma se pueda hacer en la convocatoria que hace la Junta de Coordinación Política con su presidente, senador Monreal, y que estén aquí sentados de diversas instituciones, colegios, barras. Estoy convencido que entonces podremos hacer una gran reforma, como la exige no solamente al interior del Poder Judicial, sino por supuesto la ciudadanía. Nos hemos reunido ya con el fiscal, hemos hecho el compromiso de trabajo para lo que él ha comentado de aquí al 18 de enero. Creo que ya nos ha llamado a un periodo extraordinario, señor fiscal, y ahora tenemos que hablar del Poder Judicial, para que sea un Poder Judicial más fuerte, que aplique justicia y no solo reduzca su función a la aplicación de la ley, que en cada caso actúe con la sensibilidad y respeto por los derechos humanos de las víctimas y de los inculpados, que no actúe con opacidad ni excesos, que cada vez abra la puerta a más mujeres. También un Poder Judicial que sea garante de la Constitución y nuestros principios democráticos, que garantice el equilibrio de poderes, que resuelva con imparcialidad las controversias constitucionales y los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no esté sometido a ningún tipo de presión, ni política ni económica, que impida abusos en el ejercicio del poder. Si actuamos con esa visión, yo estoy seguro que vamos a lograr nuestro objetivo. Queremos un país con justicia y también con funcionamiento democrático de los poderes y de nuestras instituciones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senador Osorio. Finalmente es el turno de los coordinadores, del coordinador del Partido Acción Nacional, el senador Mauricio Curi González. Tiene usted la palabra, senador. Muchas gracias, senador. Con el gusto de saludarlos, al consejero jurídico, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, al señor fiscal, a los diferentes magistrados, a los ministros, a mis compañeros senadores.
No tenemos la menor duda, los mexicanos están decepcionados de nuestra democracia. Están decepcionados porque tenemos instituciones muy, pero muy débiles, que hacen que tengamos un Estado de Derecho muy, pero muy frágil. Eso que dice la Constitución de una justicia rápida y expedita, solamente lo dice la Constitución, porque en realidad no es así. Ya lo dijo ahorita el fiscal, 33 millones de delitos y solamente el 1% son sentenciados. Es decir, es infinitamente en este país más negocio ser delincuente que ser empresario. Y mucho más cuando se hacen leyes que las hacemos nosotros en la Cámara de Senadores, que son inclusive inconstitucionales, como la ley de defraudación fiscal, y en un momento donde tendríamos que estar aplicando leyes mucho más fuertes para poder hacer que el delincuente, tratarlo como delincuente, estamos haciendo leyes mucho más flexibles para apoyar al delincuente. Le hace la ley de amnistía, una ley donde busca darle la flexibilidad al delincuente, pensando que si el delincuente tuvo un robo hasta 50,000 pesos, pueda salir de la cárcel sin ningún problema, sin haber podido por lo menos reparado el daño. Tenemos una simulación de mayorías que hace que tengamos unas supermayorías. Lo que está pasando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores no es la realidad de lo que hizo el ciudadano el año pasado. Tenemos leyes cada vez más complicadas, que inclusive para los mismos jueces es imposible poderlas interpretar, y el mismo juez puede interpretar la misma ley de forma diferente. Ya lo comentaba ahorita el señor fiscal, el tema de la puerta giratoria. Es frustrante para el ciudadano y es frustrante para la autoridad la puerta giratoria. Es frustrante para nuestros policías, para nuestras Fuerzas Armadas, para la gente de inteligencia, que cada vez que metemos a alguien a la cárcel por delincuente, que las leyes mismas lo puedan proteger a tal forma que se quiten las leyes que deben de estar protegiendo a los ciudadanos de bien. Tenemos que romper, como lo comentó el senador Miguel Ángel Mancera, romper los hilos con el Ejecutivo. Estamos convencidos que necesitamos una reforma en el Poder Judicial, una reforma de a de veras. Como comentaba el senador Dante Delgado, si es una reforma para seguir teniendo una independencia de parte del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, cuenten con nosotros, porque es lo que nos piden los ciudadanos todos los días. Por último, platicarles que nuestra senadora Josefina Vázquez Mota ha sido una constante lucha a favor de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. La violación de los derechos humanos de hoy son las causas de los conflictos del mañana. No podemos dejar de ver a aquellos 5 millones de niños, niñas y adolescentes que fueron vejados en temas de violencia sexual y que en este momento no son tratados y que están en la impunidad total. Definitivamente el problema más grande que tiene nuestro país es la impunidad tan grande que vivimos, y es responsabilidad de los 3 niveles de gobierno y de los 3 poderes de la Unión. Por lo tanto, cuenten que asumimos por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional con nuestra responsabilidad para poder apoyar la reforma del Poder Judicial, y más que esta reforma venga desde adentro del Poder Judicial. Lo celebramos, y si la vemos correcta, la estaremos apoyando. Muchas gracias. Gracias, senador Curi. Ya nos ha emplazado el fiscal general de la República una fecha para tener un trabajo definido. Hoy, insisto, es el inicio de este diálogo. El fin de este diálogo también tiene una sede, tendrá una sede. Las conclusiones se harán en correspondencia que el Senado de la República debe a la cortesía de hoy estar aquí los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Presentaremos en el día que convengan tanto el presidente de la Junta de Coordinación como el presidente de la Suprema Corte de Justicia en sede judicial, presentando las conclusiones y la iniciativa que se discutirá en el Congreso. En sede judicial, repito, y es el turno, en ese sentido, del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Gracias, buenos días. Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, presidente de la Junta de Coordinación Política, consejero del Jurídico del Ejecutivo Federal, fiscal general de la República,
coordinadores y coordinadoras de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Senadores, señoras y señores ministros, señoras y señores consejeros, señoras y señores magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, distinguidos invitados. Agradezco mucho la invitación del Senado de la República y particularmente del senador Monreal para participar en este acto inaugural de los trabajos para una reforma judicial con y para el Poder Judicial. Se trata de un hecho histórico con el que inicia un diálogo institucional entre poderes hacia una reforma integral en materia de justicia. Este diálogo nos brinda la oportunidad única de intercambiar diagnósticos y experiencias con miras a encontrar las mejores soluciones a los complejos problemas que enfrenta la impartición de la justicia federal. Estar aquí reunidos es un ejercicio republicano y democrático, alentado por el objetivo común de satisfacer las demandas sociales de justicia que son, como he dicho antes en este recinto, tan añejas y tan vigentes. Como punto de partida en este proceso, debo afirmar categóricamente que el Poder Judicial de la Federación ha servido a México con vocación y entrega. La gran mayoría de quienes lo conforman son personas con un compromiso institucional inquebrantable, caracterizados por la ética y el profesionalismo. Mujeres y hombres que han dedicado sus vidas a la impartición de justicia con total honestidad. Las juezas y jueces federales han contribuido decididamente a la construcción del Estado de Derecho en nuestro país y han sido, para muchas personas, la luz al final del camino en el difícil proceso de obtener justicia. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la reforma que en 1994 reconfiguró su composición y facultades para convertirla en el Tribunal Constitucional del Estado mexicano, ha sido un órgano fundamental para nuestra democracia. Sus sentencias han sido instrumentales para transitar a un constitucionalismo real, sustentado en la defensa de la división de poderes y del federalismo y, sobre todo, en el desarrollo y protección de los derechos humanos. La Corte ha sido motor de grandes avances democráticos. Su papel como órgano equilibrador ha sido crucial para la vigencia del Estado de Derecho y para la estabilidad democrática. En su rol como agente de transformación social, ha impulsado un cambio en la cultura jurídica y ha contribuido a implantar en el discurso público un lenguaje de los derechos. Además, a través del ejercicio de sus competencias, ha emprendido la tarea de dar vigencia a los postulados constitucionales de igualdad y justicia social. Pero lo cierto es que, a pesar de los avances que ha impulsado, el Poder Judicial de la Federación no ha podido ganarse la plena confianza de la ciudadanía. Somos percibidos, a veces injustamente, como un poder lejano, desconectado de la realidad, ajeno a los sufrimientos del pueblo, preocupado solo por administrar sus privilegios y que se escuda en la independencia para no rendir cuentas. Esto se ha debido en gran medida al fenómeno generalizado del nepotismo y a los casos de corrupción, que si bien están focalizados, tienen hondas raíces y un profundo impacto. Por un lado, el nepotismo ha dañado el sistema meritocrático en la carrera judicial y ha producido redes de encubrimiento que a su vez impiden la efectividad de los mecanismos de rendición de cuentas. Por su parte, la impunidad frente a los casos de corrupción ha dado lugar a la existencia de cotos de poder y de arrogancia. Para combatir estos males, el Poder Judicial de la Federación inició a principios de este año un proceso de autorreforma centrado en los ejes de combate a las prácticas indebidas, fortalecimiento a la carrera judicial
cercanía con las personas y paridad de género. Partiendo de una mirada autocrítica, aspiramos a ser un poder judicial más transparente, con sensibilidad social, comprometido con la austeridad y libre de los vicios que han erosionado nuestra legitimidad. En el ámbito del combate a la corrupción, hemos intensificado las investigaciones, hemos destituido y suspendido a jueces y magistrados, hemos aumentado el número de visitas extraordinarias como mecanismo de auditoría especializada para órganos jurisdiccionales. Asimismo, aprobamos un acuerdo general para fortalecer y hacer más eficiente a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación y se implementó un programa anual de verificación patrimonial. De igual manera, hemos flexibilizado los criterios para la admisión de las quejas contra servidores públicos, eliminando los requisitos formales que anteriormente obstaculizaban su análisis de fondo. En materia de fortalecimiento de la carrera judicial, se aprobó un acuerdo que establece una nueva política de reincorporación, adscripción, readscripción y ratificación de juzgadores para establecer lineamientos que privilegien la capacidad y la honestidad y que a la vez permitan prevenir casos de conflicto de interés, nepotismo y corrupción mediante la desarticulación de redes, además de que se hicieron más estrictos los estándares para la ratificación de juzgadores. Asimismo, en cuanto a la capacitación de los servidores públicos, renovamos el comité académico del Instituto de la Judicatura Federal para que esté conformado por personas dedicadas a la academia. Redefinimos el modelo de capacitación jurisdiccional y administrativa y mejoramos el proceso de selección de docentes. Por cuanto hace a la paridad de género, se lanzaron y están en marcha los primeros concursos para juezas de distrito y magistradas de circuito. Se está actualizando el protocolo para juzgar con perspectiva de género a través de un proceso consultivo con la sociedad y se han implementado medidas de conciliación entre la vida familiar y laboral. Hemos implicado a la ciudadanía en nuestras labores a través de los procesos consultivos para la actualización de los protocolos para juzgar con perspectiva de género y para casos que involucran a personas migrantes, incluyendo en dichos procesos no solo a las organizaciones civiles más conocidas, sino a las que trabajan directamente con la gente en las comunidades. En el Instituto Federal de la Defensoría Pública se han implementado políticas para prestar un servicio integral de defensoría que asegure el acceso a la justicia de quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Se estableció el Centro de Atención Telefónica Defensatel. Se han reducido los tiempos de espera a través del sistema de programación de citas. Se incrementó el número de intérpretes hablantes en lenguas indígenas. Se crearon asesores jurídicos especializados en atención a personas con discapacidad, migrantes, repatriados y refugiados. Se creó una unidad de litigio estratégico en derechos humanos y una Secretaría Técnica de Combate a la Tortura. Estas son algunas de las medidas más representativas del cambio que se está llevando a cabo en el Poder Judicial de la Federación y son prueba de que la reforma desde adentro no solo es posible, sino que está decididamente en marcha y a pasos agigantados. Son prueba también del compromiso y voluntad de marcar un cambio de rumbo en los hechos y no solo en el discurso. Con todo, para que esta renovación pueda consolidarse y que puedan profundizarse algunos de sus ejes rectores, es necesaria una reforma más amplia, que provea un marco normativo sólido para darle fortaleza y continuidad. Estamos en un momento social y político propicio para una reforma que fortalezca al Poder Judicial de la Federación y que lo dote de mejores herramientas para servir a la sociedad. Por ello, tal y como lo hemos acordado con el senador Monreal, el Poder Judicial de la Federación hará llegar al Senado, con absoluto respeto de sus facultades constitucionales y la de los propios senadores y senadoras,
una propuesta de las reformas que, desde nuestra perspectiva, son necesarias para continuar en el camino de renovación que hemos emprendido. Agradecemos la invitación para trabajar con todos los grupos parlamentarios del Senado, de tal manera que se trate de un diálogo amplio y abierto que fortalezca la independencia del Poder Judicial de la Federación. En el marco de la reforma judicial, con y para el Poder Judicial, estamos convencidos de que nuestra visión y nuestra experiencia son indispensables. Estamos abiertos al escrutinio y a las propuestas que abonen a la consolidación de un mejor sistema de justicia, entendiendo que la reforma que emerja de este ejercicio debe ser producto de una construcción común, con pleno respeto a la división de poderes y a la independencia tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial. Los jueces federales y particularmente los jueces constitucionales somos pilar esencial de una sociedad libre y democrática. El fortalecimiento de la independencia y la autonomía del Poder Judicial de la Federación y particularmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es indispensable en un Estado constitucional y democrático de derecho. Debemos apostar por un Poder Judicial fuerte, plenamente legitimado ante la sociedad y que rinda cuentas. Como poderes del Estado, nos une una misma aspiración de servir mejor a la sociedad a la que nos debemos. Nos une una misma visión de una justicia a la que tengan acceso efectivo todas las personas, sobre todo las más humildes, las históricamente excluidas y discriminadas, las que nunca han tenido voz. Tengo confianza en que el resultado de esta colaboración entre poderes será una reforma de Estado que dará cauce a las exigencias de justicia del pueblo de México. Todos queremos una mejor justicia. Sin ella, la igualdad, la libertad, la dignidad y la seguridad son solo una quimera, un lenguaje vacío, una mera aspiración. Es momento de trabajar juntos para que, de la mano, hagamos posible una sociedad más justa, más incluyente y más igualitaria. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias, ministro presidente. Finalmente, para concluir esta reunión de reformas con y para el Poder Judicial, que inicia este procedimiento para acometer esta tarea pendiente, tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de nuestro Senado de la República. Muchas gracias. Quisiera darle la bienvenida a todos los asistentes. Primer término, al doctor Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a cada uno de los ministros, Juan Luis Alcántara, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez, Jorge María Pardo, Norma Lucía Piña, Javier Lainez, Yasmín Esquivel, Fernando Franco y Alberto Pérez Dayán. Ministros y ministras, son bienvenidas a la casa de todos, el Senado de la República. Saludo también con respeto al doctor Alejandro López Manero, fiscal general de la República, y al licenciado Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia de la República. También al Tribunal Electoral, a Felipe Fuentes, su presidente, a la magistrada González, a Reyes Rodríguez, a Mónica Soto y a José Luis Vargas, a los integrantes
Antonio Cruz. Les expresamos que están aquí también reunidos senadores y senadoras que a su vez son presidentes de comisiones que tienen una relación estrecha con esta reforma judicial. Las senadoras, Cristóbal Arias, Josefina Vázquez, Grande Domínguez, Xochitl Gálvez, Armando Guadiana, Álvarez y Casa, Maribel Villegas, Ernesto Pérez, la senadora Beatriz Paredes, Claudia Ruiz, Jorge Carlos Ramírez, Nancy de la Sierra, Raúl Bolaños, entre otros. También el senador Velasco, el senador Delgado, el senador Mancera, el senador Osorio, el senador Uri, que a su vez son coordinadores de los grupos parlamentarios que conforman la Junta de Coordinación Política. No es novedad, ustedes ya han escuchado, hay voces distintas, discordes, ya están encontradas. Pero eso es nuestra pluralidad. Antes ni siquiera se aceptaba que hablaran. Hoy hablan y pueden decir lo que quieran, porque es parte de la libertad y de la pluralidad. No son actos acomodados, no son actos ad hoc, son actos libres que pueden expresar los coordinadores lo que desean, aun cuando no coincidamos. Rescatamos al filósofo francés: puedes decir lo que quieras, puedo estar en desacuerdo con lo que dices, pero defendería con mi vida el derecho a que lo digas. Eso es lo que es el Senado de la República ahora. En julio del año pasado, finalmente dio inicio en nuestro país el largo camino hacia la consolidación democrática. Reto mayúsculo, pues tiene como precondición sanear y fortalecer a las instituciones que integran el Estado mexicano. Esa es la instrucción clara y precisa que el único y verdadero mandante de las autoridades, el pueblo, nos dio en las urnas a los poderes renovados. En la búsqueda de este objetivo, una lección histórica que debemos tener presente es que instituciones clave en momentos cruciales no estuvieron a la altura de las responsabilidades y competencias que les correspondían como garantes del respeto y la protección de los derechos humanos y de la democracia formal y sustantiva que exige una ciudadanía de derechos. Capítulos negros instrumentados desde el poder, como la represión y las matanzas de 1968 y 1971, los fraudes electorales de 1988 y 2006, casos como los de Lidia Cacho, la guardería ABC, Atenco y Ayotzinapa, así como la práctica institucionalizada de la tortura y las desapariciones forzadas, además de formar parte de nuestra memoria histórica y colectiva, deben servir de guías que permitan reconducir nuestra actuación como Estado. La impunidad generalizada ante estos sucesos describe a cabalidad la ausencia de un poder judicial sólido que debió ejecutar la más amplia acción correctiva de todo el sistema político. Existían ya, cimentadas desde la Constitución, medios de control que pudieron evitar en gran medida la repetición de esos atentados a la dignidad humana. Por ejemplo, el juicio de amparo, la acción por violaciones graves de garantías individuales, reservadas en ese entonces a la Suprema Corte y con posterioridad al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano. Esta es una de las primeras tareas de un tribunal constitucional y de un poder judicial en una democracia. En la región latinoamericana se han logrado superar capítulos semejantes. A través de la fuerza del derecho y de las instituciones, al cumplirse 40 años del golpe de Estado en Chile, el 4 de septiembre del 2013,
la Asociación Nacional de Magistrados dio a conocer una declaración pública en la que pedía perdón a la distancia, a las víctimas, a sus deudos y a la sociedad chilena por las acciones y omisiones impropias de la misión de una judicatura en la protección de los derechos humanos de las personas dejadas en la indefensión, así como por haber claudicado en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal. Por su parte, el 6 de septiembre siguiente, el presidente de la Suprema Corte de ese país, el ministro Ballesteros, extendió una misiva en la cual reconoció que muchos de esos atropellos que efectivamente ocurrieron en parte se debieron a la omisión de la actividad de los jueces de la época. Y cito, que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas, las que por cierto ofenden a cualquier sociedad civilizada, pero principalmente de la Corte Suprema de entonces, que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas desde que ella no podía ignorar su ofensiva ocurrencia. Termina la cita. Así, desde el Poder Ejecutivo se reconoció que muchas instituciones y medios fueron cómplices pasivos de estos sucesos, que sabían y no hicieron nada, o que no quisieron saber y tampoco hicieron nada. Hubo jueces que se dejaron someter. En nuestro país, la reforma de diciembre de 1994 pretendió manejar el andamiaje jurídico a fin de que el Poder Judicial de la Federación contara con instrumentos más eficaces para cumplir con su alta función. En principio, a partir de la adecuación integral del marco constitucional y legal, dotando de mayor eficacia las competencias de la Suprema Corte para maximizar la posibilidad de concentrar su actuación en el papel que les ha asignado en las democracias consolidadas, como último intérprete del sistema jurídico nacional y así lograr la materialización de los valores y principios democráticos que permitan vencer las asimetrías lacerantes que históricamente han dividido a los mexicanos y a las mexicanas. Sobre todo en el reconocimiento y la protección de la dignidad humana, así como en la potenciación de los derechos programáticos, la educación, la salud, la vivienda, el medio ambiente. En esa ruta se consideró necesario la creación de un órgano rector para profesionalizar la carrera judicial a través de la vigilancia y la disciplina del desempeño de los jueces y la administración judicial, que fue el Consejo de la Judicatura Federal. Han pasado 24 años de aquella reforma y los esfuerzos institucionales se han concentrado en robustecer en el orden constitucional el respeto, la promoción y garantías de los derechos humanos y el debido proceso, así como el juicio de amparo. Sin embargo, ha quedado como asignatura pendiente la reforma que permita dotar de contenido al bloque de constitucionalidad a través de una judicatura ética, profesional, independiente e imparcial. Debemos reconocer, a más de 2 décadas, que se distorsionaron en gran medida los propósitos de la reforma del 94, que motivaron la creación del Consejo de la Judicatura Federal. Y hay ejemplos que dan testimonio de ello. Los exámenes de oposición para las categorías de magistrados de circuito y jueces de distrito que mandata la Constitución no han garantizado las cualidades inherentes a la función del legislador. Muy excepcionalmente se ha obedecido la instrucción del constituyente de realizar exámenes abiertos al foro que permitan visiones de la justicia distintas de la de quienes se forman en la carrera judicial, la cual ha generado una estructura endémica que no ha hecho posible que el Poder Judicial se nutra de habilidades y capacidades de abogados postulantes y litigantes o académicos. Con ello, además, se fomentó la desigualdad de género y se omitió erradicar a los demás escalones de la carrera judicial. De igual forma, no hay verdadero concurso de oposición
para optar a las categorías de actuarios y secretarios de juzgados y tribunales, lo que ha permitido que los titulares de los órganos judiciales determinen el perfil de quienes eligen para esas categorías a través de exámenes de aptitud ordinario que no permiten visualizar las capacidades efectivas que se lograrían con los exámenes de oposición, asegurando su objetividad y profesionalismo. La ausencia de un servicio civil de carrera administrativa en el propio Consejo de la Judicatura, en las administraciones de circuitos judiciales y en tribunales y juzgados ha permitido la reprobable práctica del nepotismo de titulares y secretarios, contrarias a la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción en sus artículos 8 y 9 respecto del Código de Conducta de los Servidores Públicos y la Gestión de la Hacienda Pública, y al Código Iberoamericano de Ética Judicial, que exigen en la función integridad, responsabilidad institucional y honestidad profesional. Se han presentado a últimas fechas para burlar a la ley los llamados actos de nepotismo cruzado para no incurrir en responsabilidad. Estos casos que están documentados en muchos temas de vínculos familiares entre titulares y demás funcionarios en circuitos judiciales, y aún más graves casos de corrupción judicial en asuntos muy sensibles para la sociedad por los derechos que involucraban. Estamos conscientes de que hay muchos casos ejemplares de independencia. También reconocemos que en muchos jueces y magistrados hay honestidad, hay profesionalismo y hay imparcialidad en el desempeño judicial, los cuales sí debemos reconocer. No obstante, tenemos que seguir fortaleciendo los mecanismos que permitan la no condicionalidad de las decisiones judiciales respecto del poder político, así como de poderes fácticos bajo la apariencia de litigantes que pueden influir en su actuar. Bajo ese enfoque, se deben desarrollar normativamente instrumentos que impidan que la justicia se aplique de manera arbitraria para favorecer intereses personales o facciosos, librándola de cualquier negociación o compromiso. Las condiciones imperantes han generado en gran medida la falta de confianza en la independencia, justicia e imparcialidad judicial, en los estándares éticos de los jueces. No hay confianza en que estos estén luchando para proteger los valores constitucionales, sino que se piensa que están trabajando por su propio poder e intereses. La independencia judicial no se puede sustentar exclusivamente en el desarrollo y el fortalecimiento de mecanismos de estabilidad de impartidores de justicia como la inamovilidad y el salario. Exigen criterios objetivos de profesionalización y estándares éticos de todos los que participan en esta alta función. Las reformas no han conseguido a la fecha, tal vez por la constante crítica que se hace a los jueces por su carácter antimayoritario, que los integrantes de la magistratura asuman la convicción de que deben aportar soluciones a los grandes problemas de nuestra democracia sustantiva. Se fue generando un innegable e inconveniente hermetismo por parte de los juzgadores hacia los destinatarios de sus decisiones. Por otro lado, se ha puesto un especial cuidado en el crecimiento de la infraestructura material y humana para combatir el incremento de la litigiosidad, pero se desatendieron sus causas. En esta legislatura tenemos la responsabilidad histórica de elaborar, de proponer y de acordar con ustedes el andamiaje normativo para favorecer que los jueces se dirijan con absoluta visión de igualdad e inclusión, justicia social, protección especial a grupos en situación de vulnerabilidad, paridad de género, favorecimiento de máxima publicidad e información y, por supuesto, el derecho a la verdad, entre otros elementos de equilibrio funcional de la sociedad. En su concepción más nítida, la justicia constitucional debe participar de la acción integral del Estado, directa y originalmente. La tutela judicial de los derechos humanos, en síntesis, tiene que participar con mayor vigor en la erradicación de las profundas asimetrías que aún conservamos como sociedad,
márgenes de pobreza y falta de oportunidad inaceptables en una sociedad de derechos. La tolerancia, el respeto a la pluralidad ideológica y a los intereses diversos son exigencias de una ciudadanía cada vez más participativa, plural y democrática. Los desafíos para enfrentar los cambios que experimenta la realidad social en los distintos órdenes y para lograr la realización social en los distintos factores, se requiere la realización plena de estos proyectos que juntos debemos de realizar. Quiero también expresar con toda claridad y contundencia la actitud del presidente de la Corte. Su autocrítica me parece correcta, su valentía a aceptar que ha habido casos que tienen que resolverse y atenderse, y haber aceptado esta reunión junto con los ministros de la Corte me parece un buen principio, un buen comienzo, una buena jornada que nos espera. También debo de decirles, he sido legislador en 9 legislaturas, 9. Esta es la 8ª. Debo decir con la mayor nitidez, nunca había visto una autonomía tal como ahora. Nunca ningún ejecutivo federal le dio tanto respeto a la Corte. Nunca un presidente se había comportado a la altura del equilibrio de poderes. Por eso creemos que el Ejecutivo Federal está cumpliendo en los hechos con su mandato y su compromiso. Equilibrio real de poderes, respeto a la autonomía de los mismos y camino de manera conjunta para construir un mejor país. A todos mi reconocimiento y mi respeto, e iniciamos la tarea de construir juntos el andamiaje jurídico. No queremos imponer, no queremos de ninguna manera generar exigencias impropias a la propia estructura del Poder Judicial. Por eso este camino nos pareció el más correcto y el más fácil para construir en armonía y en consenso reformas que la sociedad exige y que necesitamos construir en el corto plazo. Nos hemos propuesto de aquí a enero tener un borrador de estas reformas. Ya lo dijo Germán, 100 iniciativas entre los dos cámaras de diputados y senadores, 199 iniciativas que iniciaremos por construir. En la Junta de Coordinación tendremos un grupo de alto nivel a propuesta de los coordinadores y por la parte del Poder Judicial esperamos que designen para poder iniciar la redacción y la construcción de este andamiaje jurídico con la participación de la Fiscalía General y la representación del jurídico de Presidencia de la República o su representante. A todos por su asistencia, muchas gracias. Que sea para bien del país, para bien de la República. Muchas gracias, senador Monreal. Muchas gracias, presidenta. A través del canal del Congreso les llevamos la mesa de trabajo para una reforma con y para el Poder Judicial, impulsada por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores a través de su presidente, el senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Morena. Esta mesa de trabajo sirvió para presentar la iniciativa para reformar al Poder y para reformar el Poder Judicial, donde tiene como principales propósitos combatir el nepotismo, la corrupción y el tráfico de influencias. Cabe destacar que esta iniciativa fue presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila del grupo parlamentario de Morena. También hicieron uso de la voz diferentes coordinadores de los distintos grupos parlamentarios de la Cámara de Senadores. Es así como a través del canal del Congreso les llevamos las diferentes actividades legislativas y parlamentarias referentes a esta 64ª legislatura, tanto lo que tiene que ver en la Cámara de Diputados como aquí en la Cámara de Senadores. Los invito para que sigan de cerca las diferentes actividades del Congreso de la Unión a través de las distintas redes sociales y por supuesto a través de nuestro portal de internet. Solo tienen que ingresar a www.canaldelcongreso.gov.mx. Por mi parte es todo, por su atención, gracias, hasta la próxima.